Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Estamos súper emocionados de compartir con ustedes el vídeo de hoy, porque tenemos una historia que de verdad les va a encantar. Ustedes saben que nos encanta traerles relatos que nos tocan el corazón, que nos hacen reflexionar y por supuesto que nos entretienen. Hoy, como ya pudieron ver por el título y la miniatura, vamos a sumergirnos en el reencuentro de dos personas, Kerem y Hande, después de un tiempo considerable, y sucede nada más y nada menos que en el mismo lugar donde sus caminos se cruzaron por primera vez, o quizás donde algo importante sucedió entre ellos, el mismo restaurante meses después. Ya se imaginarán la cantidad de sentimientos encontrados, de recuerdos que afloran, de preguntas que quedan en el aire. Es una situación que a todos nos suena, ¿verdad? Esa sensación de volver a ver a alguien con quien compartiste algo significativo y preguntarte qué ha pasado en el tiempo que estuvieron separados, cómo han cambiado, si los sentimientos siguen ahí o si el tiempo los ha disipado. Así que prepárense para una montaña rusa de emociones, para momentos de tensión, de ternura, de duda y quizás de esperanza. Queremos que se sientan parte de esta historia con nosotros, que la vivan como si estuvieran sentados en la mesa de al lado, observando todo. Y para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras narrativas, si todavía no lo han hecho, les invitamos cordialmente a que le den ese clic al botón de suscribirse. Es gratuito, fácil y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que esperamos sea de su agrado. Y no olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Dicho esto, vamos a sumergirnos en la historia de Kerem y Hande. La luz tenue del restaurante El Refugio del Sabor acariciaba las mesas de madera pulida, creando un ambiente íntimo y ligeramente melancólico. Hacía meses que Kerem no pisaba ese lugar. Recordaba perfectamente la noche de su última visita, la conversación fluida, las risas compartidas con Hande, la promesa tácita de un futuro que ahora se sentía lejano. Hoy, la razón de su regreso no era la nostalgia, al menos no del todo. Una llamada inesperada, un mensaje escueto, nos reencontramos en el Refugio del Sabor. Mi mesa habitual. Dejó en su buzón de voz una excusa poco convincente, pero su corazón dio un vuelco. Hande. La mujer que había logrado colarse en sus pensamientos más profundos y luego, con la misma elegancia con la que apareció, se había desvanecido. Entró al restaurante, el aroma familiar a especias y café recién hecho llenó sus fosas nasales. Sus ojos recorrieron el local, buscando instintivamente. Y allí estaba ella. Sentada en la mesa del rincón, la misma mesa junto a la ventana desde donde solían observar las luces de la ciudad. Llevaba un vestido azul que resaltaba el color de sus ojos, y su cabello, recogido de forma despreocupada, enmarcaba un rostro que el tiempo parecía haber tratado con especial amabilidad. Kerem sintió un nudo en la garganta, una mezcla de nerviosismo y una extraña sensación de familiaridad, como si el tiempo no hubiera pasado en absoluto. Caminó hacia su mesa, cada paso resonando en el silencio expectante. Hande levantó la vista. Una leve sonrisa curvó sus labios al verlo acercarse. Kerem, dijo, su voz suave pero firme. ¿Has venido? Él asintió, una sonrisa insegura asomando. ¿Cómo no iba a venir? Tu mensaje me sorprendió. Se sentó frente a ella, tomando la silla que el camarero, con una complicidad silenciosa que él pareció notar, le ofreció. El camarero se retiró, dejando a los dos frente a frente, en medio de un silencio cargado de todo lo no dicho. Sí, me imagino, respondió Hande, sus ojos fijos en los suyos. Quería verte. Quería saber cómo estabas. Bien, muy bien, gracias, dijo Kerem, intentando sonar casual. ¿Y tú? Pareces igual. Una verdad a medias. Parecía igual, pero había algo diferente en su mirada, una serenidad que él no recordaba. Ella rió entre dientes. Igual de evasivo, ¿verdad, Kerem? El comentario lo descolocó un poco. No, solo que el tiempo pasa, las cosas cambian. Pero tú sigues deslumbrante. Un cumplido sincero, casi un susurro. Gracias, dijo ella, inclinando la cabeza ligeramente. Tú tampoco te quedas atrás. Ese traje te sienta bien. La conversación continuó con esa cautela inicial, esa danza de palabras cuidadosamente elegidas para no tropezar con los recuerdos dolorosos o las expectativas no cumplidas. Pidieron sus bebidas, la camarera, la misma que aquel día,
les dedicó una mirada de complicidad que les hizo sonreír a ambos. Así que, meses después en el mismo sitio, comentó Kerem, rompiendo otro silencio. Un poco poético, ¿no crees? Quizás, respondió Ande jugando con el borde de su copa. O quizás solo es el mejor sitio para hablar. Y para recordar. ¿Recordar qué, Ande? Preguntó él, su voz adquiriendo un tono más grave. Ella levantó la vista, sus ojos reflejando la tenue luz del restaurante. Todo. El principio. El final. Lo que pudo ser. La mención de el final flotó en el aire entre ellos. Había sido una ruptura inesperada para Kerem, un adiós firme por parte de Ande que él nunca llegó a comprender del todo. Yo he pensado mucho en nosotros, Ande, confesó Kerem, cruzando las manos sobre la mesa. ¿En por qué terminamos? ¿En qué falló? Ande suspiró suavemente. Kerem, las cosas no siempre fallan. A veces simplemente no encajan. O no en ese momento. O no de la forma que esperábamos. Pero encajábamos, ¿no crees? Yo sentía que encajábamos, dijo él, su voz teñida de esa frustración de antaño. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? Ella tomó un sorbo de su agua. No fue un cambio de opinión. Fue una realización. Me di cuenta de que estábamos yendo en direcciones diferentes. Que lo que tú buscabas en ese momento y lo que yo necesitaba no eran compatibles. ¿Y qué era lo que yo buscaba, según tú? Preguntó Kerem, con un toque de desafío en su voz. Buscabas la chispa, la emoción constante, el romance de las películas, respondió Ande con calma. Y yo necesitaba algo más sólido. Algo real. Una base. No quiero decir que lo tuyo no fuera real, sino que era diferente. Más volátil. ¿Y tú buscabas algo aburrido? Preguntó Kerem, la ironía en su voz. Ande sonrió, una sonrisa genuina esta vez, que iluminó su rostro. No, Kerem. Buscaba estabilidad. Paz. Un compañero con quien construir algo duradero, no solo vivir el momento intenso. Se hizo un silencio. Kerem la observaba, intentando descifrar la verdad detrás de sus palabras. Recordaba sus noches de locura, sus viajes improvisados, la pasión que ardía entre ellos. Pero también recordaba las mañanas de soledad, las dudas que él mismo proyectaba, el miedo a comprometerse del todo. Entiendo, dijo Kerem, después de un largo momento. O al menos creo que empiezo a entender. Yo quizás era joven. O inmaduro. Tenía miedo de perder esa chispa si me asentaba. Y tú buscabas justamente eso, ¿verdad? Asentarte. Construir. Sí, confirmó Ande. Y no es algo malo, Kerem. No todos buscamos lo mismo en la vida, ni en el amor. Y eso está bien. El problema fue que nos empeñamos en que nuestros caminos se unieran, cuando quizás siempre estuvieron destinados a ir en paralelo. El camarero se acercó y les preguntó si deseaban pedir algo más para comer. Kerem miró a Ande, quien asintió levemente. Sí, por favor, dijo Kerem. Traiga lo mismo que ella pidió la última vez. Y para mí lo de siempre. La camarera sonrió y se retiró. La elección de Kerem de pedir lo mismo que ella pidió la última vez no pasó desapercibida para Ande. Parece que aún te acuerdas de mis gustos, dijo ella, con una chispa traviesa en los ojos. Kerem se encogió de hombros, un leve rubor tiñendo sus mejillas. Algunas cosas no se olvidan fácilmente, Ande. La cena transcurrió de forma más relajada. Hablaron de sus vidas, de sus trabajos, de los caminos que habían tomado. Kerem le contó sobre su ascenso en la empresa de diseño, sobre un proyecto ambicioso que lo tenía absorbido. Ande le habló de su trabajo como profesora de arte, de la alegría que encontraba en inspirar a sus alumnos. Se dieron cuenta de que a pesar de la distancia y el tiempo, ambos seguían siendo personas apasionadas por lo que hacían. ¿Y el amor? Preguntó Kerem, su voz más suave ahora. ¿Has encontrado a alguien que te dé esa estabilidad que buscabas? Ande sonrió, una sonrisa teñida de melancolía. He tenido algunas relaciones. Bonitas, pero no han sido la persona. A veces creo que uno mismo es su mejor compañero, ¿no crees? Kerem asintió. Sí. O quizás la persona que esperas que sea la persona, simplemente no aparece.
Y te resignas un poco. No es resignación, Kerem. Es aceptación, corrigió Ande con delicadeza. Aceptar que la vida te da otras cosas, otras lecciones. Y que quizás el amor no es la única meta. La conversación se tornó más filosófica, más introspectiva. Se dieron cuenta de que el tiempo y la experiencia los habían hecho crecer, madurar. Ya no eran los jóvenes impulsivos que se habían conocido en ese mismo restaurante, llenos de idealismos y expectativas. Ahora veían la vida con una perspectiva más amplia, más comprensiva. Recuerdo esa noche que vinimos a celebrar tu, Kerem se detuvo. Mi cumpleaños, completó Ande. No. Tu ascenso, dijo Kerem. Y yo te prometí que siempre estaría ahí para celebrar tus éxitos. Y luego, desaparecí. La culpa se reflejaba en su voz. No desapareciste, Kerem. Te fuiste, dijo Ande con dulzura. Y está bien. Cada uno toma sus decisiones. Lo importante es que ahora estamos aquí. Hablando. Se quedaron en silencio contemplando las luces de la ciudad a través de la ventana. Un silencio cómodo, lleno de entendimiento mutuo. Ande, comenzó Kerem, su voz conmovida. Quería pedirte perdón. Por cómo se dieron las cosas. Por no haber sido el hombre que necesitabas en ese momento. Ella posó su mano sobre la de él, un gesto inesperado que lo hizo sobresaltarse. Su toque era cálido, reconfortante. Kerem, el perdón ya está dado. Hace mucho tiempo. Lo que necesito ahora, si tú me lo permites, es dejar atrás los fantasmas del pasado y disfrutar de este momento. De esta conversación. Sus ojos se encontraron y en ellos no había rencor, solo una profunda comprensión y un respeto mutuo. Kerem sintió que una pesada carga se desprendía de sus hombros. Sí, Ande. Me parece perfecto. Disfrutar de este momento. La noche avanzó. Hablaron de todo y de nada. De películas que habían visto, de libros que habían leído, de sueños que habían tenido. La tensión inicial se había disipado por completo, reemplazada por una conexión auténtica, la de dos personas que se conocían a un nivel profundo y que, a pesar de todo, guardaban un cariño genuino el uno por el otro. Es curioso, dijo Ande mirando el reloj en su muñeca. Pensé que esta noche sería difícil. Que estaríamos llenos de reproches o de preguntas sin respuesta. Yo también, confesó Kerem. Pero ha sido liberador. Y agradable. Sí, lo ha sido, asintió ella. Es bueno ver que ambos hemos crecido. Que hemos encontrado nuestro camino. Cuando llegó la cuenta se la repartieron, un gesto que ambos consideraron natural. Al salir del restaurante se encontraron en la acera, bajo el cielo estrellado de la ciudad. Bueno, Kerem, dijo Ande, una sonrisa enigmática en sus labios. Ha sido una noche interesante. Muy interesante, confirmó Kerem, mirándola fijamente. Gracias, Ande. De verdad. Por todo. Hubo un instante de indecisión. Un momento en el que el aire pareció cargarse de una posibilidad, de una pregunta tácita. Quizás, ¿deberíamos hacerlo de nuevo?, preguntó Kerem, un atisbo de esperanza en su voz. ¿Encontrarnos de nuevo? Ande lo miró, una mirada que lo decía todo. Kerem, dijo suavemente, creo que lo que hemos vivido esta noche es precisamente lo que necesitábamos. Un cierre. Una despedida de lo que pudo ser, para poder seguir adelante. Pero siempre te recordaré con cariño. Y este restaurante siempre será especial para nosotros. Le dedicó una última sonrisa, una que transmitía paz y aceptación. Luego se dio la vuelta y caminó por la calle, desapareciendo en la noche. Kerem se quedó inmóvil por un momento observándola irse. No sentía tristeza ni decepción. Sentía una extraña serenidad. Había sido un reencuentro necesario, un momento de cierre que le permitía liberarse de las ataduras del pasado y mirar hacia el futuro con una mente clara. El refugio del sabor había sido testigo de su principio, de su fin, y ahora, de su despedida. Y quizás de su crecimiento. Así concluye la historia de Kerem y Ande en el refugio del sabor. Un reencuentro que comenzó con la incertidumbre y terminó con la aceptación y la paz. Nos deja una reflexión importante sobre el crecimiento personal, la madurez en las relaciones y la importancia de los cierres.
A veces volver al lugar donde algo importante sucedió no es para reavivar la llama, sino para entender por qué se apagó y poder así seguir adelante con nuevas cenizas, más sabias y preparadas para nuevos fuegos. Y con esta emotiva historia, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Esperamos de corazón que les haya gustado tanto como a nosotros nos ha gustado contarla. Hemos viajado con Kerem y Ande a través de sus recuerdos, de sus sentimientos, de sus lecciones aprendidas. Como siempre, nos encantaría saber qué opinan ustedes de esta historia. ¿Se han encontrado alguna vez en una situación similar? ¿Creen en los reencuentros que traen cierre o que reabren viejas heridas? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus experiencias y reflexiones, son una parte fundamental de nuestra comunidad. Su opinión nos importa muchísimo y nos ayuda a seguir mejorando y creando contenido que conecte con ustedes. Si este vídeo les ha llegado al corazón, si lo han disfrutado, si sienten que hemos compartido algo valioso con ustedes, por favor, denle un gran asterisco me gusta. Eso nos ayuda a que YouTube sepa que les gusta nuestro contenido y nos impulsa a seguir creando más historias como esta. También si conocen a alguien que podría disfrutar de esta narrativa o que está pasando por una situación similar, no duden en compartir este vídeo con ellos. La difusión es muy importante para nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias, reflexiones y contenido especial que tenemos preparado para ustedes. Hagan clic en el botón de asterisco suscribirse y activen esa campanita para recibir todas las notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nos despedimos no sin antes desearles que encuentren paz en sus propios reencuentros, sean con personas o con ustedes mismos. Hasta la próxima.